El mensaje se titula La vida eterna. Jorge Manrique, que vivió de 1440 a 1479, fue un hombre de armas y letras castellano, en la época de los Reyes Católicos, miembro de la Casa de Manrique de Lara, una de las familias más antiguas de la nobleza castellana. Es un poeta del Prerrenacimiento. Es autor de las coplas a la muerte de su padre, una elegía que forma parte de los poemas clásicos de la literatura española de todos los tiempos. El poema está formado por 40 coplas, en los que honra la memoria de su padre y también hace una profunda reflexión sobre el significado de la vida, recordándonos que la vida es un breve paréntesis en la eternidad, un espacio y tiempo, que tarde o temprano todos abandonamos. Como la vida es efímera, debemos apreciarla y darle sentido. Esta meditación sobre la vida y la muerte concluye que el valor de ella radica en su fragilidad y finitud. Por otra parte, la muerte tiene un poder igualatorio, pues todos somos iguales ante ella. Ricos y pobres, reyes y plebeyos, sabios y morones, letrados e iletrados, etcétera, etcétera. La muerte nos recuerda que todos somos vulnerables y que la vida es un regalo frágil. Nos anima a reflexionar sobre nuestras prioridades y a buscar un propósito más profundo. La copla 1 contiene una frase que muchos citan y la mayoría desconoce de dónde proviene. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Con presto se va el placer, como después acordado da dolor. Como, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. La Biblia habla de vivir para siempre. Ciertamente la vida eterna es un tema que podemos encontrar en ella. Así que veamos algunas de las cosas que las Escrituras enseñan al respecto. Lo primero es cómo tenerla. Vamos a buscar Lucas 18, 18 al 23. Lucas 18, 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Amén. Los 3 evangelios sinópticos narran esta historia y cada uno nos aporta información que complementa a los otros. En Mateo 19, 16 al 21. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Marcos 10, 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él
afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Amén. Jesús, ya. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en los sinópticos? Un hombre corre hacia Jesús. Mateo nos dice que era joven. Y Lucas, que tenía autoridad, lo dice como principal. Conforme a Marcos, se arrodilló. Y en los tres preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y podemos decir que fue cortés y con una profunda inquietud espiritual. Llamó maestro bueno a Jesús, por lo que él le cuestionó por qué le llamaba así. Si es solo por cortesía, se estaba equivocando, porque nadie es bueno sino solo Dios. Pero quien reconoce que Jesús viene de parte de Dios, no está equivocado cuando lo llama bueno. Jesús le dijo, ya sabes los mandamientos. Y le citó los que tienen que ver con la responsabilidad social, inscritos en la segunda tabla de la ley. Vean Deuteronomio 5, 17 al 21. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Y aquí me encontré algo bien curioso. Tanto Lucas como Marcos citan los mandamientos en el orden de la Septuaginta, que cambia adulterio y muerte. Mateo cita conforme a la Tanakh, que es la abreviación de Torah, Nevi'im y Ketuvim, la ley, los profetas y los escritos. Este hombre tenía bienes materiales, pero no tenía la certeza de su destino final. Por lo tanto, no tenía paz. Así lo indica su pregunta sobre la vida eterna. Recordemos que los judíos pensaban que había 3 señales del favor de Dios: buena salud, muchos hijos y riquezas. Y este joven, aunque ya sabía que las riquezas materiales no aseguran la vida eterna, se encontraba muy apegado a ellas. Para él, practicar lo bueno era guardar los mandamientos. Pero Jesús le mostró que hacerlo radica en cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Lucas 10, 25 al 28. Lucas 10. 25 al 28. 25 al 28. Ajá. Y dice así. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hasta ahí. Entonces, si leemos superficialmente, parece que Jesús le mandó al joven guardar los mandamientos como condición para obtener la vida eterna. Y así piensan muchos. Sin embargo, el testimonio uniforme de las Escrituras es que el obedecer a los 10 mandamientos es imposible para el hombre. Claro. Y aunque fuera posible, tampoco asegura la vida eterna. Porque el propósito de la ley era llevar como ayo o tutor o nana a los hombres a Cristo. Gálatas 3:24.
De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Amén. Porque por la ley nadie será justificado. Luego entonces la ley le muestra al hombre su pecado para que esté en condiciones de arrepentirse y confiar en Jesús. La respuesta de Jesús, demandando que venda todas sus posesiones y reparta entre los pobres, si se lee sin entender el contexto bíblico, parece ser la condición para obtener la vida eterna. Y de ahí algunos comunistas han sacado que había comunismo en el mensaje de Jesús. Pero es un hecho que hacer buenas obras no es lo que Dios exige para obtener la vida eterna. Jesús sabía que el joven amaba sus bienes materiales y confiaba en ellos. Por eso quiso guiarlo a eliminar el obstáculo que le impedía depender de Dios, lo que es esencial para ser salvo. Como a ese joven rico, a todo el que quiere gozar de la vida eterna con Dios, se le demanda lo mismo: dejar de confiar en sí mismo y en sus bienes y poner toda su confianza en Jesús, siguiéndolo, no en la reliquia de San Judas, supuestamente. Esta es la condición absoluta y final para obtener la vida eterna. Porque no es la pobreza ni la religiosidad, tampoco la sinceridad ni el prestigio humano lo que salva, sino la confianza en Jesús y el seguirlo obedientemente. Te pregunto, ¿tienes la vida eterna? Otra cosa que nos dice la Biblia es que es una dádiva. Romanos 6, 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y donde dice hechos siervos, la palabra proviene de dulou, que significa poner bajo servidumbre, estar bajo servidumbre, y literalmente es ser esclavizado. Hechos esclavos de Dios. Así que quien cree en Jesús debe rendirse como esclavo a Dios cada día, porque esta rendición no es una decisión que se toma de una vez y para siempre. Vean Lucas 9:23. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces, es una forma de vida que se debe abrazar a diario. Tome su cruz y sígame cada día. Tener como estilo de vida la práctica del pecado tiene como, y aquí la palabra en griego es opsonion, que se traduce como salario, sueldo, y era el dinero para el sustento necesario para la subsistencia. Eran las raciones para un soldado, su extipendio, expensas. Entonces, quien tiene como estilo de vida la práctica del pecado, tiene como salario, tiene como sueldo la muerte eterna. Romanos 2, 6 al 13. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Amén. No son los oidores, sino los hacedores. De nada sirve oír si no practico.
Pero quienes hemos nacido de nuevo y tenemos una relación personal, cercana, íntima, de amor con Dios, recibimos de Dios un charisma, que se traduce como don, dádiva, concesión. Y esta palabra está relacionada con charis, la gracia, lo que nos capacita para hacer las buenas obras que Dios preparó para que nosotros las hagamos. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, cuando hago buenas obras, pues es una consecuencia De permanecer y estar en de haber nacido de nuevo. Es una consecuencia de la gracia. Quienes, usando el libre albedrío para aquello que nos fue dado, optamos por ser esclavos de Dios y dejar de serlo del pecado, ahora tenemos, en lugar de vergüenza, dolor y una vida sin sentido, que es lo que dice Gálatas 6, 8 al 10. Porque el que siembra para su carne, de la sangre segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en lugar de vergüenza, dolor y una vida sin sentido, estamos en el proceso que nos conduce a parecernos cada vez más a Cristo. Ese es nuestro fruto. Según a los Corintios 3, 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que todos los que hemos nacido de nuevo estamos en este proceso, que va a ser completo cuando Cristo vuelva. Juan 4:36. Ya que el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. Amén. Entonces todos, ya sea que sembremos o que estemos segando, estamos en este proceso que los teólogos llaman la santificación, que es una dedicación al Señor y también podría entenderse como la pureza moral. El regalo que recibimos no es un pago, porque la gracia es gratuita, aunque su valor es enorme. Primera de Pedro 1, 18 al 23. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Entonces, la gracia es gratuita, pero su valor es enorme. La recibimos porque Cristo pagó con su sangre. Y aquí hay un ejemplo bien fácil. Si te regalan un diamante rosa, que son raros y carísimos, a ti no te costó nada. Es un regalo. Pero ese diamante rosa vale una fortuna. Bueno,
A nosotros la salvación nos fue dada gratis, pero costó la sangre de Cristo. Así que sabemos que tendremos vida eterna en Jesús. De hecho, ya la tenemos. Por lo que hemos recibido de gracia, hay que darlo de la misma manera. Mateo 10, 7 al 8. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Amén. Y te pregunto, ¿tienes la vida eterna? Otra cosa que nos dice la Biblia sobre la vida eterna es, ¿cómo tener la vida eterna? Es creyendo en Jesús. Juan 3, 13 al 18. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí el verbo creer en griego es pistebo, que habla de tener fe, de tener confianza, de confiar. Y en el texto que leímos, el verbo en el original, odio la gramática, pero es bien útil, Sí. se encuentra como un participio activo presente. Así que yo pienso que una mejor traducción, en lugar de cree, sería está creyendo. Todo aquel que está creyendo tenga en él vida eterna. No es como pasar. El que está creyendo en él no está condenado. Todo aquel que está creyendo en él no se pierda. Es una acción continua. No es de que creí en el pasado y no, es estar creyendo continuamente. Garrett decía, la fe que tuviste ayer no te sirve hoy. Hoy necesitas una nueva fe. Hoy necesitas volver a creer en Cristo. Y en el lenguaje del Evangelio de Juan, la vida eterna es un regalo que una persona recibe en esta vida. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, pero el que no obedece, entonces creer ¿Eso es? es obedecer. Y esto de alguna manera está condicionado a escuchar la palabra de Dios y creer. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso yo recomiendo, cuando estés leyendo la Biblia, aunque de niño te enseñaron que no leas en voz alta, que leas para ti, bueno, vete a tu lugar privado y lee en voz alta, porque así estás leyendo y escuchando. Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Romanos 10:8-13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Y en el final largo del Evangelio de Marcos está escrito, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura.
El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, todo esto oye muy bonito, pero ¿estás obedeciendo lo que el maestro nos ordenó en Hechos 1, del 7 al 8? Hechos 1, del 7 al 8. Y dice, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y mi otra cita favorita, Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas dos citas son sencillísimas de entender y es una orden clarísima de Jesús. Ser testigo, hacer discípulos, ir hasta el último de la tierra, enseñar a guardar todo lo que Él nos ha mandado, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato, sin mancha ni reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Eso se lo escribió Pablo a Timoteo en su primera epístola. Capítulo 6, versículos 12 al 15. Y quiero dejar bien claro, una vez más, creer implica obedecer. Recuerda que los demonios también creen. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y aunque no quieran, obedecen los comandos de Jesús. Mateo 17:18. Jesús les reprendió, el demonio salió de él. El muchacho quedó curado desde aquel momento. Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Lucas 4:35. Jesús entonces lo respondió, diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Amén. Lo reprendió. Y es bien curioso, ¿no? Los demonios creen, tiemblan y aunque no quieran, obedecen. Y los que se dicen cristianos, nacidos de nuevo, dicen que creen, pero no obedecen. No cumplen con la gran comisión. Dejan de congregarse. No ofrendan, no diezman. No están edificando al cuerpo de Cristo. Los demonios hacen más caso que ellos. ¿Cierto? Si crees, entonces obedeces. Escrito está, el que ama su vida la perderá,
Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Está escrito en Juan 12:25. Y te pregunto, ¿tienes la vida eterna? La conclusión es que hay dos destinos. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y probablemente este es el texto del Antiguo Testamento que habla más claramente sobre la esperanza de la resurrección. Y está vinculado a la justicia divina en favor de quienes han sufrido persecución y muerte por su lealtad a Dios. Hebreos 11:35-40. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisión. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había previsto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos, sino nosotros. Amén. Entonces, la esperanza de la resurrección está vinculada a la justicia divina. Y podríamos pensar que estos llamados héroes de la fe de Hebreos 11, bueno, eso ya pasó. Porque pues, es muy cómodo ser cristiano en Loma de Cristi, en Satélite, en el Estado de México, en Estados Unidos. Pero hemos visto lo que pasa con los hermanos en Chiapas, lo que pasa con los hermanos en Oaxaca. En China. Y esos son los que están cerquita. Están los que están en China, los que están en los países musulmanes. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás obedeciendo? ¿Obedeciendo, siendo fiel hasta la muerte? La esperanza de vivir por siempre es una promesa dirigida a quienes estuvieron dispuestos a obedecer y vivir en conformidad a lo que Dios ha ordenado. Primera de Juan 2:20-25. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Entonces los fieles, que podríamos poner aquí justos, mártires, y recordemos que la palabra mártir viene del griego y originalmente significa testigo, tendrán vida eterna. Los infieles y rebeldes conocerán la vergüenza y un horror eterno, porque adaptaron su fe a los intereses del mundo. Primera de Juan 2:15-17. Primera de Juan, ¿qué, perdón? 2:15-17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que hace la voluntad de Dios. Apocalipsis 20, del 12 al 15. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
La muerte y la Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Amén. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Eso viene en Juan 5, 24 al 29. Y se dice que quien no ha nacido dos veces está condenado a morir dos veces. Yo en agosto celebro mis dos nacimientos. El 12 de agosto nací y el 21 de agosto nací de nuevo. Solo hay dos destinos. Al final de todo solamente hay dos destinos. Ambos son eternos. ¿Y a cuál de ellos se dirige uno? Es una decisión personal que se toma mientras está, como decía Manrique, en este breve paréntesis. ¿En dónde pasarás la eternidad? Depende de si tienes o no una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo. Hay gente como Ofra que cree que, al igual que se decía antes, todos los caminos llevan a Roma, que todas las religiones llevan a Dios. Está equivocada. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por Él. No dijo por una religión, dijo por Él. Si estás muerto espiritualmente, será el lago de fuego tu destino final, separado de Dios. O si naciste de nuevo, en el lugar que Cristo fue a preparar para sus ovejas. Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y hace algún tiempo, cuando oí que uno de mis profesores describía su paraíso como una biblioteca, yo dije, caray, nunca me había puesto a pensar en cómo me gustaría que fuera mi paraíso, el lugar que fue a preparar Cristo para mí. Entonces dije, sí, yo también quiero una biblioteca. Pues yo la quiero en una cabaña, pegada a un lago, rodeado por montañas nevadas, donde mi más cercano vecino se ve una montaña de 10 kilómetros, bueno, pues él está 10 kilómetros todavía más allá. Bueno, yo sé que Jesús me va a sorprender y va a hacer algo mucho mejor. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Si tú no oyes la voz de Dios, es porque no eres su oveja. Te es necesario nacer de nuevo. Y hoy es un buen día para que te pongas a cuentas con Dios, reconociendo que tu estilo de vida que heredaste de tus padres te ha llevado a pecar, te ha llevado a alejarte de Él. Pero que gracias al sacrificio vicario de Jesús en la cruz por ti, puedes recuperar esa relación
que por desobediencia se perdió en el jardín del Edén. Hoy es un buen día para que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Pero es una decisión que solo tú puedes tomar. Y concluyo con una pregunta. ¿En dónde pasarás la vida eterna? Amén. Y Señor, pues te damos gracias porque sabemos que la vida eterna la hemos recibido en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Que le hemos de pasar junto a Él en ese lugar que fue a preparar. Pero lo más importante es que vamos a estar contigo. Pedirte por aquellos que no han entendido que lo terrible de la eternidad no es el infierno, no son las llamas de fuego. Lo terrible de la eternidad sin ti es que van a estar alejados de ti por toda la eternidad. Y no porque tú no quisieras que ellos estuvieran contigo, sino porque ellos no quisieron estar contigo, porque tomaron esa decisión estando vivos. Y es una decisión personal que nadie más puede tomar en lugar de uno. Gracias por los que ya hemos decidido por ti. Y pedirte, Señor, que nos conduzcas a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no las han oído, a aquellos que necesitan escucharlas de nuevo para decidirse por ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigos y hermanos de internet, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Estamos despedidos. Shalom, shalom.